Cuando hay algo que contar, eres protagonista. Novelda Radio, tú cuentas, nosotros escuchamos. Hola a tots, benvinguts. Esto és Sintonia Natura, un dimarts 30 d'abril. És la sintonia habitual i estem amb Rosana Arangó, del col·lectiu Festival Natura, con Joaquín Juan Penalba. Bienvenidos. Hay que decir que Sintonia Natura es un programa, la xarxa de emisores de radio valencianes. Así que bienvenidos a ambos, a los dos. ¿Cuál es el tema que hoy vamos a tratar? Hola a todos. Hoy vamos a hablar de poesía, porque si hay algo que está muy unido a la naturaleza es la poesía. Voy a presentar a Joaquín Juan Penalba, que ya lo conocéis la mayoría, pero con alguna de las acepciones del glosario que le hizo Louis Baguet para su poemario Cronología de Tarkovsky. De Joaquín Juan dijo que era espectador, lector, poeta, doctor en títulos de crédito y máster en ediciones de celuloide, sabio ocasionalmente triste, y bueno, y otras acepciones, pero con estas me quedo. Y después también con alguna más del glosario que viene a propósito del tema de hoy, en concreto la palabra viento. De viento dice corriente de aire que arrastra miedos, palabras, esperanzas y figuradamente fuerza que desencadena la revolución. Y, por supuesto, sobre la palabra poesía, me quedo con la acepción última que dice figuradamente el idioma de Ulises. Y sobre esto, ni que decir tiene que los versos de Homero han poblado nuestro imaginario desde hace más de 2700 años, llenándolo de héroes como el honorable Héctor y la entrega de Andrómaca, de ímpetu y belleza sometido al destino como el de Aquiles y el de Helena, de flaquezas humanas y de astucia como la de Ulises, pero también, qué duda cabe, sus versos han llenado nuestro paisaje, llenándolo de playas y recorridos por montañas, descubriéndonos un paisaje que también es el nuestro. La tierra hizo crecer hierba verde, loto fresco, azafrán y jazmín espeso y tierno, para alzarlos del suelo. Allí yacieron y fueron cubiertos por una hermosa nube de la cual caían relucientes gotas de rocío de la Ilíada. Muchísimas gracias por esa presentación, Rosana, y encantado de estar aquí nuevamente. Hablabas de ese glosario de términos que puso Louis Baguet en ese libro sobre Tarkovsky, y yo creo que, bueno, pues para hablar de poesía y para hablar de su relación con la naturaleza, pues podríamos arrancar haciendo alusión precisamente a un libro de Louis Baguet que se llama Clima Mediterráneo, que ganó el premio de la crítica a nivel nacional el año pasado, y que hace una exploración muy interesante de nuestro mundo a propósito de las paradojas y de las contradicciones que son habituales en nuestros días. El libro empieza precisamente con un poema en 6 tiempos que se llama Mediterráneos y que, bueno, pues nos presenta a ese mar que ha sido cuna de nuestra civilización y cuna de lo que somos, y también lleno de paradojas, ¿no? La imagen que yo tengo de ese mar es como la isla inversa. Es como una isla, pero al contrario. Los Juegos Florales, de los que también hablaremos, vienen de Roma. Roma crea ese Mare Nostrum, y es verdad que tradicionalmente a lo largo de la historia ese mar que nos alimenta, que tanto queremos, en el que disfrutamos,
pues lo hemos ido convirtiendo también con el tiempo en un enorme cementerio, y lo más triste es que sigue siendo un enorme cementerio, y que, bueno, pues ahí están todas, ahí no enterradas, sino enmaradas en ese fondo del Mare Nostrum, están muchas de nuestras vergüenzas. Yo quería empezar... Te pediría, por favor... Que me acerque más. No que te acerques tú, sino que tú el micro te lo acerques a ti, de manera que se te escuche mucho mejor y tú estés cómodo. Gracias. Pues empiezo con el último de los poemas de Mediterráneos, que dice así: otro mar bajo el mar, un mar de plástico, alquitrán en las plumas, pecas en las escamas, un tatuaje de henna en el caparazón. Suelen quemar las naves y no dejan más rastro que un reguero de azufre. El mar, la caja fuerte, sucursal del océano inagotable. El viento ya no sopla a su favor. Desembarqué, quién sabe. Fundé la confusión. Hablaban una lengua de signos uniformes. Hoy es tu día de suerte, me dijeron. Acabas de llegar al mar Mediterráneo. Continuando un poquito con esa idea del Mare Nostrum, y quisiera también expresar un fragmento de Joaquín Juan, el de la zona prohibida, que dice que todos buscamos la verdad, en paisajes lejanos, en mundos perdidos, en civilizaciones olvidadas, en libros antiguos. Y un poquito también reflexionando un poco estos días sobre la poesía, ¿no? ¿Cuándo pudo haber surgido la poesía? Quizá ya estuvo presente en los orígenes del lenguaje humano, en las primitivas formas, en los primeros símbolos, cuando cada vocablo estaba lleno del misterio y la belleza de aquello que representaba: sol, luna, agua, árbol, cuando el lenguaje comenzó a emular el sonido de otros seres, cuando las palabras se convirtieron en letanías, en plegarias a las fuerzas de la naturaleza, a los dioses primigenios, a la madre tierra, cuando simularon la reverberación del eco, la belleza musical de las aves, el romper de las olas, cuando la palabra se hizo sagrada, mágica, poderosa, bella. La poesía es música, es enigma, es metáfora y símil, es onomatopeya, aliteración, abstracción, es, en la mayoría de los casos, naturaleza viva. Efectivamente, Rosana, a propósito de lo que estás comentando, de ese origen de la poesía, que yo creo que está en el origen mismo del lenguaje y en el origen mismo del ser humano entendido como tal, pues yo había traído un libro que no sabía si vendría a cuento o no, porque es un libro de poesía muy, muy particular, que se titula Especie, de un poeta que ya ha fallecido, que es Ángel Herrero. Y entonces lo que trata de hacer Ángel Herrero en este libro es pues contar la evolución del ser humano al que llega a ser hoy, el Sapiens Sapiens, pero desde los orígenes más remotos. Entonces, yo creo que para hacernos una idea, puedo leer el poema inicial, donde él se dirige a aquellos ancestros lejanísimos en el tiempo, en el que dice: bueno, me refiero a vosotros, no sé si entenderéis, no sé si tenéis todavía el lenguaje, pero yo vengo de vosotros, de lo que seréis, ¿no? De esos humanos primitivos que se encontraron una naturaleza en estado salvaje y tuvieron que sobrevivir en esa naturaleza, ¿no? Yo pensaba en esos seres humanos cuando no conocían el fuego, cuando no conocían y se enfrentaban a una noche cerrada, sin más que, como se enfrentan los animales salvajes, sin más posibilidad que su propia anatomía para defenderse de los peligros que pudieran acechar. Y el poema inicial se titula Lectores prehistóricos y dice así: escribo ahora para vosotros, adolescentes, niños, sabios del Paleolítico. ¿Y cómo puedo creer que me escucháis si, aunque pudiera imaginaros, si aunque mi voz pudiera volver hasta vosotros, pensaríais que soy un pájaro de canto aún desconocido, o el quejumbroso silbo que anuncia un nuevo meteoro? O a través de las inflexiones de la voz sentiríais que es a vosotros a quienes hablo como a una ramera de alguna tribu próxima que os quiere seducir con sus palabras. Ea, que sea así, que mi voz os atraiga a la umbría, inseguros aún de lo que hacéis, recibir un mensaje del futuro y adentraros por vuestra cuenta y riesgo en él, siguiéndome. Casi puedo sentir yo también vuestro séquito, los otros sonríen, y los niños se apresuran a repetir una palabra,
Los estoy viendo, pero no puedo oírlos. Veo sus gestos de magia, las manos acercándose al pecho como hélices, una detrás de otra, como si la palabra que repiten los alimentara, como si todo lo que hubiera que hacer fuera el gesto de pronunciarla, como quien dice acción y el telón se levanta definitivamente. Para eso os escribo, adolescentes, niños, sabios del Paleolítico, para sentir el gesto, vuestro gesto, en el mío. Veo que también la antología de Joaquín son una selección de flores muy hermosas. Y bueno, volviendo un poquito a la palabra antología, la palabra antología significa precisamente escoger flores, igual que florilegio, ¿no? Entonces vemos que el mundo floral ha sido siempre un referente en cuanto a belleza, en cuanto a perfección, a emular, no solo con la palabra, sino con las acciones y con muchas otras facetas. Yo he escogido entre mi selección de flores algunas del periodo antiguo, que es el que más me apasiona. En concreto, dos poetisas, una de ellas, por supuesto, es Safo y la otra es Mero. Y de Safo he escogido un fragmento, por no extenderme mucho, que se titula La naturaleza, que dice así: «Ven a mí, aquí desde Creta, a este templo sagrado, donde un bosque encantado crece de manzanos y humean los altares por el incienso. Aquí susurra el agua fría entre las ramas de manzanos, todo el lugar recibe sombra de los rosales, y de las hojas trémulas fluye el sueño. Aquí una pradera, pasto de caballos, florece cubierta de flores, y las brisas soplan con suavidad». Y de Mero, que también es otra poetisa, también casi muy coetánea con Safo, dice: «Cuelgas bajo el áureo pórtico del templo de Afrodita, racimo repleto de jugo de Dioniso. No volverá tu madre a ceñirte de graciosos pámpanos, ni a velar tu cabeza con follaje de néctar». Un poquito, continuando con esta reminiscencia también del pasado mediterráneo muy nuestro, más de 2000 años después, continuamos con las mismas referencias en poesía. En concreto voy a leer un poema que se titula En el jardín de Dioniso, de Daniel Pomares Mira, que también fue galardonado, que dice así: «Ya calmó la vid su sed mostosa, ya refrescaron sus plumas los pajarillos, ya embarrancaron las intrépidas hormigas sus improvisadas naves. La tierra se tersa como curtida piel rehidratada, el agua ha dejado de susurrar tu nombre en mi mente, pero estás aquí, entre los fragantes jazmines y paraísos, mentas y rosales, entre las copas generosas de un jardín enológico, rizando pámpanos al sol en fresca cobertura, protegiendo sus ubres tiernas de moscatel, dionisíacos frutos de aguamiel, dedos de cloris, lujuriosos pezones de Artemisa, que ya exhalan alegrías y melancolías de noches tintas y acarameladas y de días encalados llenos de aroma. El cielo se va encendiendo y la tierra se hornea, se dilata mi laxitud, colmada de calor mediterráneo, una bruma palidece el azul celeste, tu presencia se disuelve en las flores, en las dulces pompas engastadas, en el humilde zurrón, en el apretado racimo, en el verde de las hojas y el morado de las uvas, y te degusto en el vehemente mordisco que está ya endulzando mis labios, rememorando vendimias de caricias y de besos. Ya vuela borracha de mosto la avispa, ya reverbera el campo lleno de lozanía. En este día de riego, en este día de amor exaltado, hoy brindan juntas la pasión y el momento, y vivo el febril vino de mi efímera cosecha en el cáliz más sensual de tus labios. Bueno, pues enlazando con esa idea, Rosana, yo creo que ahí hemos visto muy bien en esa muestra que, como bien decías, tiene muchos años de distancia, ¿no? Del origen prácticamente de la literatura y de la poesía occidental hasta fechas mucho más recientes. Cómo en el origen del arte en general, pero también de la poesía, pues está esa imitación, siempre, claro, imitación de la naturaleza. Y cómo en los versos, pues muchas veces vemos que la naturaleza se puede convertir en contemplación, pero se pueden convertir también en celebración, y se puede convertir también, y eso es también resulta muy interesante, en analogía. A veces, cuando un poeta habla
en sus versos de elementos naturales, en realidad está buscando una analogía con lo que siente o con lo que otras veces está celebrando y otras veces simplemente está admirando o contemplando la belleza de un fenómeno natural que, a ver, la naturaleza, claro, se genera de forma natural y espontánea, y al artista, en la disciplina que sea, pues tiene que hacer un ejercicio no se puede, hacía Huidobro, crear un poema, o sea, hacer poesía como Dios crea una flor, pero eso es muy, muy difícil. La naturaleza crea las flores de una forma natural y a nosotros, bueno, pues cuando tenemos que dibujar una flor, que luego no va a ser una flor de verdad, simplemente es el reflejo de una flor. Yo quería leer de Ángeles Campello, y así enlazamos también con toda la tradición oriental, pues es curioso. Ángeles Campello presentó el otro día en Novelda, precisamente en el Casino, a propósito de Libélulas en el Jardín, ella y sus compañeros de Frutos del Tiempo, pero ella presentó una plaquette que se titula El vuelo de la grulla. Y bueno, ella ha estado en contacto con Novelda gracias a la Fundación Dharma, y dentro del vuelo de la grulla hay un poema, varios tiempos, que hace referencia a un tipo de composición mínima, fragmentaria. Es el haiku, me imagino que saldrá en algún momento dado. Volveremos a... Y bueno, lo que hace Ángeles es dar pequeñas estampas de la naturaleza. Titula este poema Contemplaciones, y dice así: la divina proporción se manifiesta en todo su esplendor. El gozo invade el alma. Ha escuchado mi llamada silenciosa. El infinito en la palma de la mano, paseo meditativo. Caracoles en proporción áurea, retorno en espiral a la fuente. Olor a petunias, geometría perfecta entre los setos. Hierba iluminada, una sombra esbelta se reposa. Luz tamizada, enrejado de hojas, ventana al cielo. Primer planeo, deleite en el aire, caída libre. Ramas entrelazadas, celosía de cielo y nubes, inspiro y exhalo. Comulgo con la libertad. El hermano Mirlo nos deleita con su silbo de flauta travesera, desde el amanecer hasta el ocaso, la plenitud de la sencillez. Una hermandad de lagartijas al sol. El tronco pequeño del limonero acoge mi espalda. El verdín del líquen tiñe de color los ojos perdidos en la lontananza. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y qué cercano. Continúo un poco también con el tema de los haikus, que son verdaderas piezas de obras de arte también. Joaquín Araujo, que también al margen de ser un naturalista y divulgador nato, quizá por su gran sensibilidad, yo creo que la gente que tiene una sensibilidad especial al final acaba abocándose a la poesía, porque es un medio muy visceral, ¿no?, de expresarse con lo que uno siente. En su libro Arte del Aire también tiene algunos haikus y poemas y también reflexiones. Voy a leer uno que se llama Ausencias y que dice así: a veces el cielo, desabastecido de sus pájaros, alcanza a parecernos una campana muda en un pueblo abandonado. Pues dialogando un poco con esa poesía, hay ahora mismo en la Comunidad Valenciana, pero también en Murcia, una corriente de poetas que desde hace unos años se han reorientado hacia eso. Entonces, ahí es un poco la línea de un poeta como Francisco Brines, pero ahí podríamos hablar y hablaremos, espero, de Antonio Cabrera, de Agustín Pérez Leal, de un poeta murciano que es Eloy Sánchez Rosillo, y de un poeta que viene de la experiencia, pero que ahora ha encontrado en la naturaleza, en el budismo y en otros motivos, su esencia poética. Estoy refiriéndome a Vicente Gallego, y uno de los últimos libros que tiene se titula precisamente Ser el canto, y es un libro de cantos. Voy a leer únicamente el primero, porque como que establece el origen del canto en la propia naturaleza. Es un poema de preguntas y se plantea así: ¿cuándo tuvo comienzo? ¿Lo hallaré en estas flores, si no he de terminar de hacerlas mías? Si sé que ellas me quieren y me saben afectísimo suyo desde siempre. La nitidez del mar, las arenas de oro bajo el sol, ¿en qué fecha nos hacen jubilosos? He mirado en la noche, nunca estuvo tan cierta de su luna y sus amantes. ¿Cuándo tuvo principio mi amor por cuanto amo? ¿Fue primero amar, ser el amor? ¿Fue primero cantar
o ser el canto? Quizá ese poema ya nos enlaza directamente en el canto, no solo hacia la naturaleza, sino el canto al amor, que está muy también enlazado con el tema floral, y no solo con los juegos florales, el amor cortés. O sea, hay mucho que tratar. Incluso encontramos en el antiguo egipcio también el canto amatorio, que está muy relacionado también con esa similitud con las flores, desde la rosa con la lozanía y el lirio, el maduro canoso que ya se ha enamorado de la joven, ¿no?, de la rosa. Y bueno, por coger alguno, por ejemplo, está la de Una fiesta en el jardín, un poema de hace unos 3.500 años, de autor desconocido, un escriba desconocido, que dice: alegrar el corazón, ver alguna cosa hermosa, poemas, danzas, cantos, regocijarse a pleno corazón, asistir al pasatiempo de su majestad en el jardín de la bella aparición, ponerse mirra, untarse de aceite perfumado, vivir una bonita jornada. En el jardín pon guirnaldas, alza una flor de loto hasta tu nariz, Amenofis, vive por nosotros durante años sin fin. Pues dando un salto como casi mortal, me quería referirme también a eso, como muchas, sí, porque es del libro de Agustín Pérez Leal, Tú me mueves, que ganó el premio de la crítica literaria valenciana hace un par de años, o sea que estamos, y sitúa, ¿no?, la naturaleza y el amor, y dentro también, y en el mismo nivel, sitúa también la muerte. Y es un poema que se titula Ronda, y dice así: ¿y si el amor no fuese sino un fruto quebrado por las aguas del invierno? Una granada abierta por una oscura grieta vertical que va cediendo granos a los tordos, que se va desgranando, que se va. Solo un fruto sajado, pero vivo, de leñosa corteza triste, gris, manchada de oro y púrpura dormidos. Un fruto abandonado de su dueño, nacido de la luz y de la tierra yerma, ese fruto capaz de transformar la densa arcilla salobre en fresca miel, en azúcar astuta y palpitante dividida en porciones bien soñadas del tamaño preciso para el pico de un pájaro. ¿Y si al final, telilla delicada, carcasa gris, reseca, y si al final no hablamos del amor ni de sus frutos y estaba figurándome la muerte? Un tordo mensajero visita la granada, su roja y fresca miel, su corazón raspado, siempre alerta, alza furtivo el vuelo, granados brotarán, quién sabe dónde. A mí me estáis dejando sin palabras. Qué capacidad la de esas personas, esos autores, de poderlo plasmar así. En verdad la poesía, lo digo por ambos, desde luego, una cosa es leerla, otra escribirla, claro, como todo. Pero es posible, es una idea quizá, no sé, de la niñez, se debe escribir en un mismo día o se puede fragmentar. Porque bueno, tal como lo habéis leído, pues de entrada a mí me parece maravilloso. Luego está la capacidad de cada cual de poderla interpretar y de releerla, poderla releer cuantas veces necesitemos. Pero componer me parece tan complicado, tan complejo y de una sensibilidad especial y de una inteligencia ya sobrenatural. ¿Qué opináis? Yo personalmente pienso que es más un tema de sensibilidad. También debe haber un mínimo de formación, evidentemente, y de bagaje cultural. Pero yo creo que fundamentalmente es sentir. Y quizá los antiguos ahí tenían una ventaja sobre nosotros, y es que tenían el tiempo para regocijarse con las cosas, el tiempo para contemplar y para observar, que eso nosotros lo hemos perdido. Y la mayoría de casos yo imagino que muchos poetas, la inspiración siempre han dicho que existe, pero te tiene que pillar trabajando, como decían, pero yo creo que muchos tendrán que sentarse a veces a trabajarlo, ¿no? Y antes quizá era más el fluir con los sentimientos, con las emociones, con lo que había afuera, ¿no? Con la naturaleza. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Rosana. De todas maneras, yo creo que al final, y lo ha dicho ella muy bien, la poesía solo es una manifestación más de la vida. Es una forma de lo que tiene que hacer un poeta para escribir, además de sentarse a escribirlo, es vivir. Y estos poemas en concreto, pues no se pueden escribir sin un contacto con la naturaleza. No es extraño que algunos de los poetas que vamos a ir leyendo ahora son poetas
contemporáneos, que los conocemos, que nos pueden contar su experiencia, pues sean poetas andariegos, que a lo mejor caminan 2 o 3 horas al día por el campo, que a lo mejor se sientan en un banco y dedican ese tiempo a observar las aves, cómo van, cómo vienen, cómo florecen, o de día en día, cómo van floreciendo las plantas, o cómo... y bueno, si sale todo de golpe, no, pues me imagino que los poemas se van componiendo, o tú tienes una imagen y poco a poco va creciendo y llega un momento en que se plasma por escrito. En el caso, por ejemplo, de Agustín Pérez Leal, pues me consta que él es un poeta que escribe, reescribe, revisa, pero claro, el trabajo ya, cuando llegas a ese momento, el trabajo ya está hecho, ya tienes una imagen que quieres reflejar, ya tienes una idea que a lo mejor tiene bueno, pues si tiene la semilla o tiene el origen en un asunto natural o en una experiencia cotidiana o donde sea, pero efectivamente... Quizá debería de potenciarse más la poesía en el periodo escolar. Actualmente es más de leer libros que los niños escogen en la biblioteca, pero yo, por ejemplo, que he ojeado alguna biblioteca escolar por el tema del festival, me he dado cuenta que no hay mucho de poesía. Y la poesía, en los que hemos tenido la suerte de tener un profesor que nos ha iniciado en ella, es una explosión para un niño, una explosión de bellezas cuando percibe que puede haber juego en el lenguaje. Que yo recuerdo, por ejemplo, la literación de Garcilaso, en el silencio solo se escuchaba un sonido de abejas que sonaba como, un descubrimiento maravilloso. Y con eso no solo la poesía, sino el teatro también. El teatro tiene mucho de poesía y yo creo que es la época en la que uno puede iniciarse a intentar plasmar los sentimientos. Incluso, pues yo recuerdo cuando memorizábamos fragmentos de algunas obras teatrales, cuando memorizábamos poemas, que eso se hacía desde antiguo, lo que pasa es que se ha ido perdiendo. Y es una manera de que el fluir natural converja en la poesía y no de que la poesía se convierta, como ha sucedido en algunos sitios locales. Por ejemplo, yo recuerdo algunos poemas de fiestas de barrio y algunas cosas así concretas que no son más que pareados y rimas que parecen facilonas, aunque me imagino que el que la escribe lo siente y no le parece así, pero yo creo que la poesía es un mundo tan inmenso para jugar con él y sentir, incluso expresar los sentimientos y sacarlos a flor de piel. Es como una terapia también. Sí, absolutamente cierto. Además, yo creo que en la niñez, pues todos estamos predispuestos a esa sonoridad, de una forma menos intelectual y considerada intelectual en el peor sentido que podamos decirlo. Es la con poesía, naturalidad. Sí, la poesía tiene, a los niños en general les interesa, ¿no? Porque esa repetición de sonidos o detectan más rápido si una literación tiene un sentido o un significado, ¿no? Estaba la repetición de la S en el verso de Garcilaso, un verso que a mí me gusta analizar mucho, que es uno de Góngora, de la fábula de Polifemo y Galatea, es infame turba de nocturnas aves. Digo, ¿qué pasa en ese verso? Bueno, pues que la sílaba tur, que es una vocal que no es común y las 2 veces acentuada, pues convierte ese verso en una oscuridad absoluta. Está describiendo la cueva de Polifemo, está refiriéndose a los murciélagos que viven en esa cueva, infame turba de nocturnas aves, pero está como convirtiendo, el propio verso es ya oscuro, o como cuando Neruda en El cartero y Pablo Neruda le explica al cartero, a Massimo Troisi, cómo consigue mediante el verso recrear el movimiento de las olas del mar. Y le decía a Massimo Troisi, es que estoy como mareado, voy y vengo. Digo, bueno, pues eso, al hablar del mar intento hacer un verso que parezca que construye las olas del propio mar. Es una gozada. Además lo comentábamos precisamente antes, lo que has dicho tú, una terapia, la forma más personal de expresar cualquier tema. Y también, claro, aquí somos generaciones distintas. En este momento, los 3 que estamos aquí, nuestros oyentes, muchísimas más, todos sumamos. Recuerdo los clásicos y eran pues muy concretos. Luego, ya sé que entre medio, por supuesto, Gloria Fuertes. Y ahí sí, esa cercanía que además te dejaba porque la persona lo decía con tal naturalidad y tú querías más. Te parabas a escucharla. Y como ha influido también en nuestros niños, quizá ahora también en los centros escolares, en todas partes, se potencie más este sentimiento y esta forma de expresarse que es la poesía.
y te llevas grandes sorpresas de personas que ni siquiera aciertan porque no pudieron, las circunstancias fueron muy duras y apenas te dicen que saben leer ni escribir, y de palabra o pues por tradición oral te reproducen no ya lo que saben, sino también de su cosecha. Es decir, componen a su manera. Ya me gustaría. Es distinto. Bueno, no quiero yo hablar. Yo creo que en cierto modo, por lo que vas comentando, sí que ha habido una puesta en valor de la poesía desde siempre, quizá ahora aflojado, pero quizá por eso en los certámenes, es decir, que como algo que tiene mucho valor y que culturalmente, no solo a nivel estético, a nivel de canto, a nivel popular, sino como un valor cultural, patrimonial, intrínseco, que se potencia en muchos casos desde épocas muy remotas, ¿no? Quizá de ello puede hablar un poquito más Joaquín Juan. Pues yo creo que ahí estáis dando un poco en el clavo del asunto. Es que lo que creo que se ha perdido realmente es la tradición de la poesía popular oral, pero toda literatura tiene un origen oral y después llega un momento en que se fija por escrito. Pero eso quizás sí que lo hemos perdido, esa tradición oral que necesariamente tenía que ser poética o versificada, por lo menos, estabas hablando de Homero, porque es el anclaje de la memoria, claro. Que esté versificado y que tenga rimas no deja de ser una regla mnemotécnica, no deja de ser... Para que se memorice, claro. Para poder memorizar. Ese aspecto más oral yo creo que sí que se ha perdido. Se recupera a lo mejor a través de otros tipos de oralidad o a través de grabaciones, pero se ha perdido también lo que es la escenificación de la poesía. La declamación, la interpretaciones. Que era fundamental en los Juegos Florales. Cuando la UNESCO declara el 21 de marzo el Día Internacional de la Poesía, lo hace tanto para proteger la poesía como género, pero también para fomentar los recitales. Hay lugares del mundo, por ejemplo, en Hispanoamérica es muy, muy, muy habitual. En Hispanoamérica esa dimensión no se ha perdido de toda, la dimensión oral. Aquí, desde hace unos años, aunque ahora hay ciertos fenómenos que la están abriendo otra vez, a través de redes sociales, a través de otras cosas, la abren de manera distinta, pero aquí sí que habíamos convertido la poesía en un objeto, o sea, en un género que está en los libros, pero que ya dejábamos de escuchar por ahí, porque no se manifestaba, o ya simplemente cuando se presentaba un libro, pues los Juegos Florales lo que venían era ayudar precisamente a esa dimensión oral, que originalmente es la dimensión que tiene la poesía, solo en un segundo momento se fija por escrito, ¿no? Incluso en muchas ocasiones y en muchas culturas antiguas iba acompañada de música, o sea, era un festejo, un deleite el momento de la poesía. De hecho, la lírica, que es el nombre que recibía, claro, son composiciones poéticas acompañadas de la lira. Por eso, el origen de la lírica es musical. La lírica equivaldría a la actual poesía, ¿no? Porque poesía en tiempo de los griegos, en término aristotélico, es más amplio el término, pero lírica sí que se refiere específicamente a lo que hoy consideramos poesía. Y quizá también porque tiene mucho en común, quizá incluso un nexo muy, muy fuerte con el tema sacro. Es decir, cuando se origina la poesía también pasa a formar parte de las ofrendas, de los cantos religiosos, es decir, es como un ritual también, ¿no? Y entonces, aunque con el tiempo se ha ido separando de la religiosidad en muchos aspectos, aunque en los Juegos Florales también había temática religiosa, pero sí que en el trasfondo tenemos en el inconsciente ese valor reverente, ¿no? De expresión especial, ¿no? Mágica, no de una conversación banal. Por ejemplo, aquí las aleluyas a la Santa. Sí, claro. Pienso, no sé. Sí, pero es que es una tradición secular. Y no solamente la poesía, sino un género como la tragedia, pues nace de unos ritos de unos ritos en honor a Baco, a Dionisos en realidad. O sea que el nacimiento de la tragedia también tiene un origen religioso. Las bacantes danzan y llegan a esa catarsis que es la liberación de las pasiones, y luego eso se convierte en literatura. O cuando se presentan los Juegos Florales en su origen en Roma, pues no dejan de ser ofrendas a la diosa Flora. ¿Qué clase de historia más bonita estamos recibiendo? Espero que os guste tanto como a nosotros, o por lo menos, desde luego, aprendemos siempre, cada día.
Pero aquí el tema se expande porque puede ser desde conocido a lo que hemos dicho antes también, olvidado, luego puesto en valor, luego cosas de cuántos no se han considerado como això vas a viure o qué romancero me estás contando. Eso en nuestros ancestros especialmente, claro, eran prácticos, las circunstancias eran muy otras y se luchaba por una vida básica pues bastante dura, pero menos mal, la poesía sobrevive a todo. A todo. Y después también otro aspecto muy bonito de los certámenes es los galardones. Por ejemplo, los Juegos Florales continúan siendo la flor, o sea, el premio, ¿no? Desde la viola, la rosa, que es la englantina, la rosa silvestre. En otros sitios era otro tipo de flor como la caléndula, pero es una selección de flores y es que lo que se da como premio es el mayor premio en cuanto a belleza y perfección que puede ser una flor, que es efímera como la poesía en ese momento que se acaba de recitar, pero que tiene el aspecto inmortal de lo sublime. Quizá ahí podríamos también entrar un poco de ese tipo de galardones que podrían ser en oro o en plata también, incluso flores naturales. Sí, de hecho, claro, los que ganan los Juegos Florales, el premio, el nombre del premio es la flor natural, como en otras competiciones era la corona de laurel. Efectivamente. Vaya, qué preciosidad. Bueno, se nos va el tiempo. En el jardín bucólico en el que nos hemos metido, que es realmente una tranquilidad, nos aporta en estos momentos desde serenidad a fuerzas. Mientras busca Joaquín Juan, voy a leer un fragmento muy breve de otro de mis poetas preferidos, que es Cavafis, y es El olvido. Dice: encerradas en un invernadero, bajo el cristal las flores olvidan que la luz del sol existe y cómo temblaban bajo el cielo. Y yo tengo de Antonio Moreno, tiene un libro de hace ya unos años, se llama Nombres del árbol, precisamente, y yo creo que podría ser un buen poema para ir despidiéndonos. Este concreto se titula Castaño. ¿Es locura o buen juicio recobrado detener el andar, pararse en medio de la acera del día para hablarle al árbol retoñado que se encuentra delante de nosotros? Para hablarle muy de cerca, aunque mudos y por dentro, sin musitar palabra, pero hablarle como lo haríamos ante el amigo bueno con quien estamos siempre a gusto. Yo me detengo a veces de este modo. Me pongo en un rincón, junto al lugar que ya se había transformado en casa, en seguro recinto de la vida, y oigo el temblor de todas esas hojas como un pueblo con una sola lengua. Escucho el agua de ese movimiento que es libertad al tiempo que destino, y en su verdor iluminado aprendo a ser mejor y más el ser que quiero. Quizás sería también el momento un poquito del juego, del empezar y acabar, de volver a esa imagen, a la cronología de Karpowski y al glosario, y cuando dice un poquito que la poesía también es como son las imágenes de una cámara vista, pues volver un poquito y poner el de Rambla dentro, que es quizá la poesía hecha imagen por parte de Vicente Albero, que duda cabe, y los conflictos, las emociones convertidas en verso. Además, acompañados por un poeta magnífico como es Javier Santos Asensi y una voz en off, la de Francisco Blay Vicente. Paso, estancas, agua amarga y agua dulce, puentes, extravío, Ítacas de barro y tiempo. Rambla dentro, por fin, todos los océanos del mundo a este lado de mi ventana. Nunca seré libre si no los navego ahora. Pero, ¿dónde nacen las olas? El origen, realmente los autores son dos noveldenses. Hay que apreciar lo que tenemos y en tono el mea culpa. Y para terminar,
un poema del libro Corteza de Abedul de Antonio Cabrera. El poema que abre el libro y que se titula igual. Qué preciosidad que habléis de libros. Es verdad que esto es Sintonía Natura. Ay, de libros. Poesías de árboles. Sí. Ahora sí. Pues este se titula como el libro Corteza de Abedul y dice así. Traje a casa, hace tiempo, un poco de corteza de abedul. Aún reseca, conserva la misma palidez a la que fui a asomarme entonces, gris de octubre y bosques fríos, lavado por las nieblas. No ha perdido tampoco las trazas de aquel rosa tenue. Está muerta a la manera viva de la materia vegetal, de corrupción difusa. Traje a casa corteza de abedul para tener al lado, junto a todo lo mío, una cosa que fuera lo contrario a mí. Antídoto de mí, piel convocada de algo que me enfrentó y toqué, salud venida de lo ajeno, un bien sin aura, el sello de un presente en su verdad más simple, el árbol y delante yo, y un hueco separándonos, aire separándonos, corteza de abedul que fue abedul tan solo, mientras yo, siendo yo, acercaba mi mano. Precioso, una forma de acabar que no quiero yo ni interrumpir. Rosana, Joaquín, ¿algo más que añadir? Nada, que esto da pie también a un futuro programa de haikus y de otros tipos de poesía cultural, porque también podemos centrarnos en culturas y en temáticas concretas. Estupendo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por haber acudido aquí a Novelda Radio. Esta es también vuestra casa. Y nos volvemos a escuchar muy pronto en Sintonía Natura. Cuando hay algo que contar, eres protagonista. Novelda Radio, tú cuentas, nosotros escuchamos. Give me something that makes me scared, alright.